Presentado por Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado hoy es Claudio Reyes Barrientos, subsecretario de Previsión Social del gobierno del presidente Gabriel Boric. Muchas gracias por estar acá. ¿No? Buen día o buenas tardes, ¿Cómo depende de donde estás, nos Iván? escuchen. Buenos días. Como este programa lo ven en diferentes plataformas y la gente la ve a diferentes horas, vamos a tratar de ser genérico, pero el punto es que está acá porque este jueves de esta semana hay un evento importante en nuestra historia, que es el Ministerio del Trabajo va a publicar un libro que habla sobre 100 años de seguridad social en Chile y su historia, y se da en un contexto en que estamos discutiendo una reforma importante, no sé si calificarla si es que se termina aprobando y implementando de grande o histórica, pero un hito importante a una demanda social que este país llevaba bastante tiempo discutiendo, a veces en forma bastante desordenada. Así que Ujú. empecemos primero por el libro porque cuenta un poco cómo llegamos a donde estamos. Bueno, efectivamente, estamos en el centenario de la seguridad social en Chile. Se celebran 100 años, tomamos como referencia el año 1924, porque en ese año, y particularmente en el mes de septiembre, se aprobaron varias leyes, entre ellas la que creó el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Seguro Obrero, la Caja de Empleados Particulares, la Dirección del Trabajo. Y esto no fue por gracia o por iluminación, fue en realidad una parte muy importante, resultado de una crisis social denominada la cuestión social, que venía produciéndose varios años antes y que tenía una presión sobre el Parlamento de parte de un conjunto de leyes que promulgaba o promocionaba el presidente de la época, don Arturo Alessandri Palma, que además él tenía una visión importante en esta materia que podría decirse que de alguna manera se proyecta hasta nuestros días. El presidente Arturo Alessandri Palma dijo que una sociedad no puede ni debe abandonar a la miseria y al infortunio a quienes entregaron los esfuerzos de su vida entera a su servicio y progreso. Y por eso impulsaba estas leyes. Sin embargo, el Parlamento de la época aparentemente tenía los ojos puestos en otras materias más mundanas y coyunturales, como eran sus propias dietas, lo cual lo obligó a que la oficialidad del ejército se trasladara al Parlamento y protestara en las gradas del Congreso, haciendo sonar sus sables. Y eso fue el llamado ruido de sable, que dio origen a este conjunto de leyes que después de esta protesta se aprobaron. Chile ha tenido una trayectoria larga en materia de seguridad social. Digo que 1924 es una fecha arbitraria porque podríamos remontarnos incluso casi un siglo antes, a la Sociedad de la Igualdad de Francisco Bilbao, donde también se promocionaban incluso cuestiones tan básicas como la existencia de baños públicos. Hemos sido como país pioneros en materia de la seguridad social, en la creación de estos organismos, en estas leyes de protección, en, en ser parte fundadora de la Organización Internacional del Trabajo, siempre con el propósito de tener un trabajo digno, un trabajo decente, un trabajo sano y un trabajo seguro. Y eso también ha sido reflejado en el programa de gobierno del presidente Boric, cuyo propósito es tener un trabajo seguro, sano, decente y digno. Eh, Hemos dado grandes pasos, eh, se ha ido generando un arco de la seguridad social en diversas materias que tienen que ver con la seguridad laboral, con la protección de la vejez, con los temas de invalidez, etcétera, y con otras circunstancias en las cuales las personas pueden encontrarse en una situación de cierta vulnerabilidad, en las cuales se requiere un organismo como el Estado, a través de programas especiales que puedan estar al lado de las personas en esos momentos. Tuvimos una reforma importante en materia de pensiones en el año 1981, todos lo recordamos. De alguna manera, el antiguo sistema basado en las cajas de previsión fue abolido. Cajas que, por cierto, no eran exentas de problemas, había una serie de sistemas provisionales muy inequitativos, algunos de mayor riqueza, por así decirlo, y otros sistemas más débiles. Sin embargo, pasamos a un sistema de cotización individual
en la cual también se hicieron proyecciones que con el tiempo se fueron comprobando que no se dieron. No se dieron las rentabilidades que se proyectaron, el 10% de cotización solo de cargo de los trabajadores, cambiando la mirada tripartita que hasta el momento teníamos en el sistema previsional, no fue suficiente para construir una pensión digna. Y hasta que no volvió la democracia y varios años después, pudimos recién revertir de alguna manera ese enfoque. Y un primer gran avance tiene que ver con la introducción del pilar solidario, con la pensión básica solidaria, que hoy por hoy, a través de la pensión garantizada universal, llega a 2,4 millones de personas, que le ha permitido recuperar una pensión con un piso que al menos supera el nivel de la pobreza. Nos queda todavía algún desafío en esto, en materia de la PGU, que es lo que está propuesto en la reforma previsional, aumentarla a 250.000 pesos para que así el último peldaño que supere totalmente el límite de la pobreza, no haya ningún adulto mayor en esa condición en el país. Y finalmente, quizás lo que todavía nos falta, y en eso es lo que estamos abocados en esta reforma previsional, es que toda esta deficiencia en materia de rentabilidad, en materia de cotización, en materia de lagunas previsionales, las personas que dejaron de trabajar por una u otra razón, y también por las brechas inequitativas entre hombres y mujeres, tengamos que hacer un esfuerzo para una reforma que permita mejorarle las condiciones a 1,5 millones de pensionados actuales y que no se sigan repitiendo esas condiciones en los pensionados futuros. Muy bueno su recorrido. Si uno lo mira desde el punto de vista de mirar el vaso medio lleno, eh, a tropezones y a discusiones, y a veces discusiones desordenadas y incluso a veces violentas, estamos donde estamos, en que por lo menos hay un acuerdo de que tenemos un desafío. Eh, Ahora en Chile no se puede decir de que no tenemos un sistema que es realmente tripartito, en que el Estado se hace cargo de una parte importante para que lleguemos o nos acerquemos a tener una pensión digna. Y ahora está la discusión de la otra parte, una discusión que da la impresión de que se han hecho avances y que al inicio del próximo año se podría llegar a algún acuerdo de esta reforma, que es muy distinta a la reforma con la cual llegó este gobierno. Eh, pero la primera pregunta que le quiero hacer es que, independiente de la postura ideológica, hay un consenso global de que uno de los problemas que enfrentan todos los sistemas de pensión en el mundo, y el chileno no es ausente, es que con todos los sistemas fueron diseñados para que las mujeres se jubilaran a los 60, hombres 65, 62, y vivíamos más o menos 10, 15 años y se financiaba con eso. Y el problema que tenemos, y acá nuevamente enfatizo que independiente si uno quiere ir un modelo 100% reparto o 100% uno se rasca con sus propias uñas de cotización individual, los chilenos vivimos mucho más de lo que vivíamos hace 30 años y seguimos cotizando poco. Entonces, se tiene que financiar un periodo mucho más largo de jubilación con plata que no alcanza y que no alcanzaría ni en las sociedades más ricas. Y eso me da la impresión a mí que no se hace cargo de la reforma que se está discutiendo ahora. Bueno, yo creo que hay, como usted dice, un cierto consenso sobre el diagnóstico. Y dentro de este diagnóstico, uno de ellos es que las pensiones actuales son pensiones bajas. Y las razones de por qué estas pensiones son bajas, ahí podemos tener algún grado de divergencia todavía, pero coincidimos es que uno de los temas que no fue suficiente o hubo una mala proyección fue el nivel de cotización. Con un 10% era casi imposible y me hago cargo de mis palabras. Yo el año 2009 di una entrevista, fue publicada, siendo subsecretario de Previsión Social, donde dije esto, que la pensión no iba a alcanzar y sugería que esa pensión se subiera al 14%, con un Cotización, ¿no es cierto? 4% adicional, Cotización. ¿sí? De cotización, a un 14 estábamos en un 10, subiéramos al 14 con un 4 adicional de cargo a los empleadores. No prosperó la idea, pero hubiera sido muy distinto el panorama si hoy día hubiésemos cotizado desde 2009 un 4% más adicional. Sabemos entre todos que esta cotización es insuficiente. Sabemos que tenemos lagunas y ese es otro problema que no solamente tiene que ver con un cambio estructural del mercado del trabajo, donde lo que antes se entendía como un trabajo que podía durar toda la vida, las personas entraban en una empresa y jubilaban en esa empresa,
Hoy día ya no ocurre, y hace varios años que no ocurre. Hay una rotación en la cual se van intercalando periodos en el cual se cotiza o se trabaja pero no se cotiza, y en otros casos se trabaja y se cotiza. Y por cierto está el tema demográfico. Tenemos dos circunstancias. Una es la cantidad de personas jóvenes que van ingresando al mercado laboral. Tenemos un problema serio con tasa de natalidad. Chile la tiene una de las más bajas del mundo. Y tenemos, por cierto, el problema que es un problema, yo diría, del progreso del país, que es una mayor longevidad tanto de hombres como mujeres. Ese es un tema que hay que abordarlo, yo creo, en forma paulatina, pero primero hemos priorizado tratar de cerrar estas brechas que existen entre los pensionados actuales con las expectativas que tenían al momento de jubilarse. Hoy día, si analizamos las tasas de reemplazo de los jubilados chilenos, claro, tenemos el segmento que hoy día recibe una pensión garantizada universal, donde hay tasas de reemplazo más cercanas a lo que uno podría decir el objetivo de una reforma, en torno al 70%. Y esto se debe a que existe claramente una pensión garantizada universal que también se compara con ingresos bastante bajos en el historial de las personas, por eso que también refleja un 70%. Pero tenemos un problema con la clase media, con aquella persona que cotizó y probablemente en muchos casos cotizó por la totalidad de su vida laboral, y al momento de jubilarse su tasa de reemplazo queda muy alejada de su expectativa, no supera el 30% y por lo tanto está en una situación desmedrada. Ese segmento es el que hemos querido priorizar en esta reforma. Una reforma más estructural que contemple los elementos demográficos, lo quiere decir de alguna manera, requiere de mayores consensos. Y esos consensos hoy día nos está costando sacar una reforma como esta. Creo que es más complejo ponerlo hoy día como uno de los temas principales a resolver en una reforma. Tenemos Sí. temas pendientes, como dije, y esos temas pendientes es completar una PGU que supere la línea de la pobreza y por otro lado resolver el problema de las pensiones actuales de la clase media. Lo voy a dar ahora por la varita mágica. Bueno, no tan mágica, usted tiene más información que yo, por lo menos. Dado los acuerdos de este protocolo, lo que se habló con la oposición, y ahora a comienzos del próximo año, después de las elecciones municipales, se retoma el tema. ¿Usted es optimista de que se ha avanzado lo suficiente, de que ambas partes han transado lo suficiente, de que hay espacio para que finalmente tengamos un acuerdo, y no cualquier acuerdo, ojalá que sea un buen acuerdo? Mire, esta es una reforma que ya lleva más de 20 meses en el Parlamento. Eh, Tomamos varios meses en la Cámara de Diputados. Hay varias cosas que se aprobaron. Muchas veces se ha planteado esto que era un cascarón. La verdad es que no era tan cascarón. Tiene, por supuesto, falencia el acuerdo de la Cámara de Diputados, pero hay varios acuerdos que se tomaron, entre ellos la reorganización de la industria, por ejemplo, uno de los temas más debatidos. Y tenemos un acuerdo para establecer un itinerario, y este itinerario culmina en el Senado en el mes de enero del 2025. Hemos estado trabajando y dentro de un rato tengo que volver a la Comisión del Trabajo del Senado en ir resolviendo ad referéndum varios de estos temas. Probablemente podríamos ir a un paso más acelerado, sin duda, y quizás nos gustaría que eso fuera para que ese plazo que no hemos puesto de enero sea un plazo que no tengamos que eventualmente modificarlo. Creo que hay voluntad de hacerlo. Creo que está la voluntad para aprobar una reforma. Probablemente necesitamos un poquito más de voluntad en cuanto cede cada parte. Desde el lado del gobierno, las propuestas que hemos hecho muestran que hemos cedido bastante desde el proyecto original. Eh, Creo que nos falta un poquito más por el lado de la oposición, en los temas fundamentalmente que tienen que ver con el destino de esta mayor cotización del 6% que proviene del empleador. Hay una fórmula en la mesa que tiene que ver con destinar un 3% de esto a cuentas individuales, que mejora las pensiones futuras, pero el problema sigue siendo las pensiones actuales.
Y respecto a las pensiones actuales, tenemos un acuerdo que vaya un 1% a mejorar las pensiones de las mujeres. Todos coincidimos que las pensiones de las mujeres son menores, hay evidencia clara, y que hay que hacer algo por cerrar esa brecha, así como también hay que hacer algo por cerrar la brecha en los salarios entre hombres y mujeres, que es el origen de todo esto. Y por otro lado, destinar en forma transitoria un porcentaje de las cotizaciones para mejorar las pensiones actuales bajo la forma de un préstamo a un fondo que sería devuelto en un periodo de años. Tenemos quizás discrepancia en cuánto tiempo hay que devolverlo, y probablemente algunos temas de forma. Yo creo ahí en este sentido están trabajando comisiones técnicas. Hay una comisión técnica que asesora a la Comisión de Trabajo del Senado, a los senadores que están ahí, son parte integrante de esta comisión, y también participan representantes del gobierno, que ha estado trabajando todo este tiempo, donde todos los antecedentes, todos los datos necesarios para poder resolver están sobre la mesa. A veces muchos han dicho que no han dispuesto de datos. La verdad es que en lo personal, he presidido dos instancias técnicas anteriores a la que se está haciendo ahora. O sea, hemos contado con muchas mesas técnicas, y quiero decir que yo soy moderadamente optimista. Y digo moderadamente porque quiero ver quizás probablemente que tengamos alguna concreción. Eh, si lo ponemos en números, lo que el gobierno está poniendo sobre la mesa para una persona que haya cotizado la totalidad de su vida laboral, que sea mujer y que además sea elegible para la pensión garantizada universal, está dejando de percibir del orden de 160.000 pesos mensuales por el hecho de que no se apruebe una reforma. Y eso es una gran cantidad de dinero para mucha gente. Es un cambio vital, de condición de vida. Y por lo tanto, eh, nunca nos tenemos que olvidar que detrás de todas estas cifras, estadísticas, números y cuadros que podemos tener por delante, hay personas, hay familias que sufren y que de repente tienen muchas complicaciones. Entonces, es primordial que en este test que la clase política tiene que dar, en esta prueba, salgamos aprobándola. Sería muy lamentable que después de tanto tiempo, casi 2 años, discutiendo este proyecto y más de 10 otros proyectos de ley, no lleguemos a puerto. Creo que como nunca hemos avanzado, y por lo tanto debemos capitalizar estos preacuerdos que al momento estamos teniendo. Hacer dos preguntas más políticas. La primera, el tema de donde por lo menos del Sol parecen ser los dos temas y medio que podrían ser los más difíciles. Uno, la separación o la división de para dónde va la cotización extra. Usted ya lo explicó, la postura del gobierno se muestra optimista. El debate sobre ese préstamo del punto. La otra pregunta es algo que dividir la industria, ¿no? Dividir las funciones de administración de las platas, de administración ¿no? y la parte administrativa de las cuentas. Y la tercera, que vino de la derecha, de una parte de la derecha, y que al principio generó mucho consenso, y después empezaron a aparecer no críticas o peros, que es el tema de, sobre todo críticas desde el punto de vista de la industria de las AFP, que es el tema de licitar el stock cada cierto número de años. Yo sé que queda poco tiempo y es más política, pero ¿cómo ve en esos tres obstáculos cómo se podría avanzar? O si yo estoy errado, es decir, que ahí es donde está el problema. No, usted está en lo correcto. Yo creo que esos son los tres temas que todavía requiere una conversación y poder llegar a un acuerdo más específico. Y por lo mismo, ese tipo de acuerdos son los que hemos postergado para su discusión posterior en la Comisión de Trabajo. Yo diría que hay que separar esos sí dos aspectos. Están los temas en los cuales, entre comillas, el adversario, el oponente o quien se opone a un cambio es la industria, y por cierto, con legítimo interés, porque ahí se juega su rentabilidad y sus ingresos, que tienen que ver, por un lado, con la separación de la industria y con la licitación de stock. Porque en esos temas también hay adherentes de la oposición.
entienden que la separación de la industria facilita la entrada de nuevos jugadores en esta arena de la administración de fondos provisionales. Y nuevos jugadores significa mayor competencia, y mayor competencia significa menores comisiones. Y por lo tanto, menores comisiones son mejores pensiones. Pero, obviamente, es un punto directo a la rentabilidad de una industria que ha sido muy, muy importante en todos estos años. La licitación del stock es otro tanto. También hay adherentes de la oposición que piensan que la licitación de stock es un elemento que va a contribuir sobre todo a remover la inercia que tienen los afiliados, que hoy día siguen pagando comisiones altas, circunstancias que existen alternativas de pensiones más bajas. Y por lo tanto la licitación de stock va a bajar las comisiones que cobran las administradoras de pensiones, generando también un efecto en las mejores pensiones futuras. Por lo tanto, el oponente ahí yo diría más bien la industria. En el tema de la distribución del 6%, probablemente tengamos una diferencia más bien de carácter político, con las fuerzas políticas, porque ahí creo que se expresan de alguna manera algunos elementos a veces de carácter más ideológico. Cuando hablamos del préstamo, a veces se desconfía de las garantías de devolución de ese préstamo. Y en el fondo lo que estamos diciendo que desconfiamos de la palabra, por así decirlo, que va a empeñar el Estado de utilizar recursos para mejorar las pensiones actuales y devolverlas en un periodo a futuro, que puede ser un periodo largo. Y por lo tanto, nos jugamos más en el terreno político. Efectivamente, esos son los temas que están hoy día en el tapete y sobre los cuales estamos dando pasos, pero nos falta un pequeño salto final para poder lograr un acuerdo. Y la última pregunta que siempre termina la entrevista con esto es si usted tuviese que apostar ahora, ¿es optimista, pesimista o escéptico? No sé, de que en algún momento el próximo año vamos a tener un acuerdo, no solo por el simple hecho de, bueno, llegamos a un acuerdo, sino un acuerdo que mejore las pensiones y que sea responsable fiscalmente y que tenga un apoyo mayoritario para que no tengamos que volver a debatir este reforma nuevamente en 4 años. Yo soy de los que ve el vaso medio lleno. Creo que vamos a dar un avance, probablemente no vamos a resolver todo lo que haya que resolver, pero como nunca en estos 3 intentos de reforma previsional se ha avanzado y sería un gran desperdicio no aprovechar lo que hemos avanzado para mejorar nuestro sistema de pensiones. Así que yo creo que porque además como clase política es algo que nos beneficia frente a la ciudadanía, no podemos dejar de pasar esta oportunidad y creo que hay muchos que están conscientes de que eso es así. Bueno, subsecretario, se tiene que ir al Congreso. Muchas gracias por haber estado acá. Cumplimos 21 minutos y todavía no son las 11. Así que muchas gracias. El invitado esta semana Muchas a la mesa ha gracias, sido. vamos a seguir aquí trabajando para todos. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias, subsecretario Claudio Reyes. Hasta la próxima. Presentado por Aguas Andinas.